Seguimos mirando quién es Malak Yahweh. En esta siguiente ilustración vemos que está el tabernáculo y desde el lugar santísimo podemos imaginar que el arca está adentro, el arca del pacto, está saliendo la columna de fuego y ahí está Malak Yahweh. Ahora, alguien va a poder decir, ¿cuál versículo sustenta esta ilustración? Bueno, ya vamos para allá. Quiero aclarar, antes de empezar el tema, que nosotros no estamos haciendo imágenes de Dios, no estamos adorándolas, solo es una ilustración para definir, para aclarar un concepto, para que sea más fácil de entender. Y al decir Malak Yahweh, él podía presentarse visiblemente, siendo la imagen misma de Dios, como lo dice el libro de Colosenses. Nuestro versículo que vamos a estar mirando es Éxodo 23 del 20 al 23. Pero antes de eso vamos a retroceder un poco. Estamos a la salida de Egipto y ahí podemos ver en el versículo 21 del capítulo 13. Dice, y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí podemos ver que el que va enfrente de ellos es Yahweh. No está mencionando Malak Yahweh, simplemente Yahweh. Por si acaso alguien llegó al video sin haber visto los videos anteriores, entonces voy a explicar el concepto de la palabra Malak. Malak es la palabra en hebreo original cuando menciona ángel. En el original dice Malak y se puede traducir como enviado, mensajero, representante o ángel. Pero cuando se traduce como ángel, la palabra ángel en griego significa un enviado. No se limita simplemente a los ángeles creados por Dios, sino, por ejemplo, a Geo se le menciona como un malak, un enviado de parte de Dios. En el siguiente capítulo, capítulo 14, según lo dice la Reina Valera, vemos que hay algo que ocurre muy interesante. El versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahí vemos que ya aquí nos menciona ángel de Dios, Malak Elohim, ¿sí? Ya no está diciendo Yahweh los guiaba, sino dice Malak Yahweh. Y vemos que la nube que iba enfrente, la columna que iban enfrente, se pasan para atrás y crean división entre los egipcios. Esto es porque Dios también es un Dios de detalles y sabía que el pueblo se iba a espantar si veía a los egipcios viniendo atrás, pero les crea tinieblas y nube para que aquellos no se pudieran ver los unos con los otros. Lo que sucede a continuación es muy conocido por la mayoría de nosotros. Moisés extiende su mano y se abre el mar rojo en dos y ellos pasan en seco. Vamos a enfocarnos en el versículo 30. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Y aquí vemos un concepto muy importante. Yahweh salva. Yahweh salvó a Israel. El Salvador de Israel es Yahweh. Y el que iba enfrente de ellos también era Malak, Yahweh. Ellos son Ejad. Ejad en hebreo significa uno. Ahora sí vamos a mirar el texto, el versículo clave de la imagen que tenemos acá. Miramos Éxodo 23, versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde,
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Porque si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí hay algo muy especial que podemos ver. El ángel del Señor, el ángel de Dios, Malak Yahweh, es el que va a ir enfrente de ellos para destruir a los enemigos, introduciéndolos en la tierra de Canaán. Y como dije antes, Dios es un Dios de detalles. Él no iba a destruirlos de un solo golpe, sino que los iba a destruir de a poquitos para que la tierra no se llenara de animales salvajes y tuvieran problemas por los animales salvajes, sino que los iba a ir destruyendo de a poquitos. En el video anterior vimos cómo la carpa de Moisés se convirtió en un tabernáculo, se convirtió pues en casa de Yahweh, de Malak Yahweh. Y él hablaba cara a cara con Malak Yahweh. Ahora miramos que en este versículo nos damos cuenta que Malak Yahweh va enfrente de ellos y si alguien lo pudiera ver visiblemente es porque él los estaba pastoreando, él estaba yendo. ¿Y cuál era su casa? Bueno, la casa de Malak Yahweh era el tabernáculo. Ahí era donde hacían sacrificios, ahí era donde él estaba en el lugar santísimo. Esa era la casa o la carpa de Malak Yahweh. Este Malak Yahweh es el mismo Yahweh salva, Yeshua. Solo que en este momento Él existe porque Él es Dios. Al ser Dios, Él no tiene ni principio ni fin. Y luego se encarna para venir a vivir más tangiblemente con nosotros. Si alguien en el Antiguo Testamento veía a Dios, estaba viendo a Malak Yahweh, estaba viendo a la imagen de Dios. Alguien podrá decir, ¿y qué hay del Espíritu Santo? Bueno, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Espíritu y Santo. Bueno, el nombre del Espíritu Santo es Yahweh, Yeshua. Otro buen nombre sería Emanuel, como lo menciona la profecía. El Espíritu Santo es el Espíritu que reside en Yahweh y en Yeshua. Y es una tercera persona también, es un tercer ente. Y ellos son el Ejad, siendo Dios. Y este es el Dios de Israel, el Dios santo. Y para ellos acercarse a Él tenían que hacerlo a través de sacrificios. Esos sacrificios son una sombra de lo que iba a pasar en el futuro cuando Jesús intentaría llegar al corazón de estas personas, de los fariseos, y ellos no lo hubieran querido recibir. Y él mismo ofreció su vida para que ellos pudieran ser salvos, no de leones, no de los egipcios, no del horno de fuego, sino de la muerte eterna. Hay dos muertes, una muerte corporal y una muerte que es muerte eterna, separación eterna de Dios. Y hay una vida que es vida eterna. Vida eterna es vivir para siempre en la casa de Malak Yahweh. Y eso que estaba ocurriendo aquí en la tierra, en ese momento, en el antiguo pacto, también es símbolo de algo que ocurre en el cielo. En el cielo, Malak Yahweh, Yahweh no está viviendo en una casa fabricada por hombres. Él tiene un palacio, tiene querubines, hay ángeles adorándole. Y allá es donde nosotros todos queremos estar. En el tabernáculo de Dios, es la casa celestial de Dios.
representada en la tierra, de una forma un poco sencilla para que ellos pudieran acercarse al Dios viviente a través de la forma que se les había dado, que eran los sacrificios. Alguien podría decir, ¿y este ángel de Dios no es un ser creado? ¿Por qué podemos estar tan seguros? Bueno, hay dos cosas que son muy claves para que podamos estar completamente seguros de que no es un ser creado. Primero, el hecho de que se intercambien así. Primero, Yahweh va delante de ellos y luego menciona que Malak Yahweh está delante de ellos. Y hay otra clave que es que Moisés se le dice quita tu calzado y Moisés adora a Malak Yahweh. Y lo mismo pasa con Josué. A Josué se le dice quita tu calzado y él también lo adora y no se le dice hey, 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 no, 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 no me adore, yo soy un ángel creado, adora a Dios. Simplemente se le permite adorar a Dios, es decir, a Malak Yahweh. Vamos a concluir mirando el texto en Números capítulo 9. Dice, el día que el tabernáculo fue erguido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahweh, los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahweh acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahweh acampaban, y al mandato de Yahweh partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampando y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían, guardando la ordenanza de Yahweh como Yahweh la había mandado por medio de Moisés. Este versículo es clave también y para mí es muy importante. Si nosotros queremos hacer las cosas a la forma de Dios, tenemos que obedecerle a Él. Si Él quiere que tú estés acampado en un lugar por un año, un día, un mes, entonces tienes que estar acampando ahí. Y ya cuando Él te ordena, tú te mueves. Y ese principio sigue siendo real hasta el día de hoy. Y en esa nube, en esa columna de fuego, estaba al que hoy conocemos como Jesús, el buen pastor que estaba guiándolos, que estaba diciéndoles, hey, deténganse, deténganse un momento. Y él ahí los hacía detener y él los estaba pastoreando, los estaba cuidando, les estaba enseñando las cosas que ellos necesitaban saber. La otra opción sería irse sin Dios y buscar cualquier desierto, cualquier cactus, pero nosotros no tenemos que hacer esto, tenemos que quedarnos donde Dios quiere que estemos. Y eso se hace a través de la presencia de Dios que nos deja saber dónde es que tenemos que estar con el Espíritu Santo que hoy tenemos.